«Papá, me duele la panza». La voz de Elena resonaba por la línea telefónica como un grito ahogado. Pero Andrés estaba en medio de una reunión demasiado importante para ser interrumpida. Él miró el celular vibrando en la mesa de caoba y vio el nombre de su hija parpadeando en la pantalla. 5 años de edad y ya sabía marcar su número de memoria. Eso debería significar algo, debería ser una señal de alerta. Pero Andrés solo apretó el botón rojo y colgó la llamada. Los inversionistas sentados alrededor de la mesa ni siquiera notaron la interrupción. Estaban todos enfocados en la presentación que él había preparado durante semanas, aquella que iba a garantizar 80 millones de pesos en financiamiento para la expansión de la empresa. 80 millones que iban a poner su nombre entre los empresarios más exitosos de Ciudad de México, entre los hombres que hacían la diferencia en el mercado mexicano de tecnología. Querida audiencia, si te gustan las historias emotivas, por favor, suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos escuchas. Esto ayuda muchísimo a nuestro trabajo. La sala de juntas estaba en el piso 23 de un edificio corporativo en Paseo de la Reforma, con vista a toda la ciudad que nunca dormía. Allá abajo, millones de personas corrían de un lado para otro, cada una persiguiendo sus propios sueños, sus propios objetivos. Andrés siempre se sintió parte de esa energía frenética, de esa búsqueda incesante por más dinero, más poder, más reconocimiento. Había construido su empresa desde cero, comenzando en un departamento alquilado en la colonia Condesa, trabajando 18 horas al día, sacrificando fines de semana y días festivos. Ahora, 12 años después, tenía 150 empleados y una facturación anual que superaba los 50 millones. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. El celular volvió a vibrar. Elena de nuevo. Andrés sintió una punzada de irritación mezclada con algo que no quería nombrar. Culpa, tal vez, o miedo. Deslizó el dedo por la pantalla y rechazó la llamada una vez más, poniendo el aparato en modo silencioso. Los inversionistas estaban impresionados con los números que él presentaba. Tasa de crecimiento del 40% anual, margen de ganancia por encima del promedio del sector, cartera de clientes que incluía algunas de las mayores empresas del país. Todo perfecto en el papel, todo funcionando como una máquina bien aceitada. 20 minutos después, cuando la reunión finalmente terminó y los apretones de manos se dieron y las promesas se hicieron, Andrés tomó el celular y vio 14 llamadas perdidas, todas de Elena. El estómago se le revolvió. 14 llamadas en 20 minutos. Una niña de 5 años llamando desesperadamente a su padre que estaba demasiado ocupado para atender. Marcó de vuelta con las manos temblando, pero nadie contestó. Intentó de nuevo. Nada. Llamó a Camila, la niñera que cuidaba de Elena todas las tardes. La llamada se fue directo al buzón de voz. Andrés salió de la sala de juntas casi corriendo, dejando atrás a los inversionistas que todavía querían conversar sobre detalles del contrato. Entró al elevador y apretó el botón de la planta baja con tanta fuerza que le dolió el dedo. Los números en el panel descendían demasiado lento. 23, 22, 21. Cada piso era una eternidad. Intentó llamar a casa de nuevo. Nada. Intentó con Camila una vez más. Buzón de voz. Cuando finalmente llegó al estacionamiento, Andrés corrió hasta su auto, un BMW negro que había comprado el año anterior como premio por haber cerrado un contrato especialmente lucrativo. Ahora ese auto parecía una prisión. Entró, encendió el motor y salió disparado, ignorando el límite de velocidad, ignorando las luces amarillas, ignorando todo lo que no fuera llegar a casa lo más rápido posible. El tráfico de Reforma estaba infernal como siempre. Autos detenidos en filas interminables, bocinazos sonando sin parar, motos escurriéndose entre los vehículos. Andrés maldijo en voz alta, golpeó el volante, sintió el sudor correr por su frente, incluso con el aire acondicionado al máximo. Él vivía en Bosques de las Lomas, en un condominio privado con seguridad las 24 horas, alberca, cancha de tenis, área de juegos. Una casa de 300 metros cuadrados que había costado 20 millones de pesos. 3 recámaras, 4 baños, cocina abierta, sala de estar, comedor, estudio, todo decorado por una diseñadora famosa que cobró una fortuna para elegir cada mueble.
cada cuadro, cada cojín. Leticia, su exesposa, había adorado la casa cuando se mudaron. Decía que era el tipo de lugar en el que siempre soñó vivir. Pero eso fue antes del divorcio. Antes de que ella conociera a un empresario del sector minero que tenía aún más dinero que Andrés. Antes de que decidiera que prefería vivir en Monterrey con el hombre nuevo que quedarse en Ciudad de México, con el esposo que trabajaba demasiado y siempre estaba demasiado cansado, demasiado estresado, siempre con la cabeza en otro lugar. Elena se había quedado con Andrés. Leticia ni siquiera peleó por la custodia. Dijo que no tenía estructura emocional para criar a una niña sola, que necesitaba tiempo para encontrarse, para descubrir quién era realmente. En realidad, el nuevo novio de ella había dejado claro que no quería niños cerca. Andrés aceptó la custodia de Elena sin dudarlo, no por un profundo amor paternal, sino porque parecía lo correcto, porque era lo que se esperaba de él, porque no quería que la gente dijera que había abandonado a su propia hija. Pero la verdad que nunca admitía ni para sí mismo, era que Elena se había convertido en un ítem más en su lista de responsabilidades, una cosa más que gestionar, una cosa más que delegar. Contrató a Camila, una muchacha de 28 años con excelentes referencias que venía todos los días de 2 de la tarde a 6 de la noche. Contrató también a una empleada que limpiaba la casa 3 veces por semana, una cocinera que preparaba las comidas y dejaba todo listo en el refrigerador, un chofer que llevaba a Elena a la escuela privada carísima, donde estudiaba. Todo tercerizado, todo organizado, todo funcionando perfectamente en el papel. El problema era que el papel no sentía. El papel no percibía que una niña de 5 años necesitaba más que empleados bien pagados. Necesitaba un padre presente. Un padre que cenara con ella, que la acostara a dormir, que escuchara las historias tontas que ella inventaba, que secara sus lágrimas cuando se caía y se raspaba la rodilla. Pero Andrés siempre estaba trabajando, siempre en una reunión, siempre con un compromiso impostergable, siempre eligiendo el dinero en lugar de a su hija. Finalmente llegó al condominio, pasó por la reja que se abrió automáticamente reconociendo la placa del auto, subió la calle arbolada hasta su casa. El corazón le latía tan fuerte que podía oír el pulso martillando en sus oídos. Se estacionó chueco en la cochera, ni se molestó en apagar bien el motor. Salió corriendo hasta la puerta principal. La llave tembló en la cerradura. Abrió la puerta con tanta fuerza que golpeó la pared. Elena gritó entrando a la sala. El silencio que respondió fue ensordecedor. Ningún sonido de televisión, ningún ruido de juegos, nada. Andrés corrió por el pasillo, miró en la sala de estar, vacía. Miró en el cuarto de su hija, vacío. Fue hasta la cocina y fue allí donde la encontró. Elena estaba sentada en el suelo, recargada en el gabinete debajo del fregadero, con su muñeca preferida apretada contra el pecho. Su carita estaba roja e hinchada de tanto llorar. Los ojos azules, idénticos a los de su madre, estaban llenos de lágrimas que aún corrían. El suelo alrededor era un desastre. Frutas esparcidas por todos lados. Naranjas, manzanas, plátanos tirados, como si alguien hubiera tirado el frutero entero. Un vaso volteado cerca del fregadero. Agua todavía escurriendo por la cubierta de mármol blanco. La silla empujada lejos de la mesa. Y Elena allí en medio de todo aquello, pequeñita, asustada, sola. Papá susurró cuando lo vio, y su voz salió tan débil que Andrés casi no la oyó. Me duele mucho la panza. Te llamé tanto. No venías. Andrés sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo hubiera girado. Dio 2 pasos hacia su hija. Se agachó y la tomó en brazos con tanto cuidado como si fuera de cristal. Su cuerpecito estaba demasiado caliente. Fiebre. Tenía fiebre y estaba allí sola, sufriendo, mientras él cerraba negocios. Mientras él perseguía millones que de repente no significaban absolutamente nada. ¿Dónde está Camila?, preguntó, intentando mantener la voz calmada incluso con el pánico, apoderándose de todo. ¿Dónde está la niñera, mi amor? Se fue, dijo Elena entre sollozos. Dijo que tenía una emergencia. Dijo que me quedara quietecita hasta que llegaras. Pero te tardaste mucho, papá. Te tardaste tanto. Y me dio miedo. Y dolía mucho. Andrés apretó a su hija contra el pecho, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Camila se había ido y había dejado a una niña de 5 años sola.
Había dejado a Elena sola en una casa enorme, con dolor, con miedo, llamando desesperadamente a un padre que no contestaba porque estaba demasiado ocupado siendo exitoso. Se levantó con Elena en brazos y fue hasta la sala sentándose en el sofá con ella en el regazo. Le pasó la mano por sus cabellos rubios, por los rizos que Leticia siempre se aseguraba de arreglar antes de ir a la escuela. «Vamos al hospital», dijo. «Vamos ahora. Papá va a cuidarte». Elena solo asintió, demasiado débil para hablar, demasiado cansada de llorar. Andrés la sostuvo firme y fue hasta el auto, acomodándola en el asiento trasero con el cinturón de seguridad. Entró al auto y salió disparado de nuevo, ahora en dirección al hospital ABC, el mejor de la región, donde tenía un seguro de gastos médicos mayores que cubría todo. Al menos en eso no había escatimado. Al menos en eso había hecho lo correcto, aunque fuera por motivos equivocados. Durante el camino miraba por el retrovisor cada 2 segundos, checando si Elena estaba bien, si todavía estaba despierta, si todavía estaba respirando. El miedo era una cosa viva dentro de él ahora, creciendo, esparciéndose, apoderándose de cada pensamiento. Y junto con el miedo venía la culpa terrible de saber que aquello era culpa suya, que si algo le pasaba a Elena, sería porque él no estuvo allí, porque eligió una reunión en lugar de a su propia hija. El tráfico parecía conspirar en su contra. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada auto lento delante era un obstáculo insoportable. Andrés tocaba el claxon, rebasaba, corría, hacía todo lo que podía para llegar más rápido. Y todo el tiempo, la vocecita débil de Elena resonaba en su cabeza. «Papá, me duele la panza. Te llamé tanto. No venías». El hospital estaba lleno como siempre, pero a Andrés no le importó la fila. Entró por urgencias cargando a Elena, que ahora parecía estar adormecida o desmayada. No estaba seguro. La recepcionista lo miró a él y a la niña e inmediatamente llamó a una enfermera. Todo sucedió rápido después de eso. Elena fue colocada en una camilla, llevada a una sala de examinación, conectada a monitores que pitaban y mostraban números que Andrés no entendía. Él se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniendo su manita pequeña, sintiendo lo caliente y sudada que estaba. Apareció un médico, un hombre de unos 40 años con cabello entrecano y una expresión seria que no ayudaba en nada a calmar el pánico de Andrés. Examinó a Elena, apretó su barriga en varios lugares, hizo preguntas sobre cuándo había comenzado el dolor, qué había comido, si había tenido fiebre antes. Andrés intentó responder, pero se dio cuenta con horror de que no sabía. No sabía qué había comido su hija en el desayuno, no sabía si se había quejado de algo antes. No sabía nada porque no estaba presente, porque confió todo a Camila y ni siquiera se molestó en preguntar cómo había estado el día. «Señor, ¿usted es su padre?», preguntó el médico. Y había algo en su tono que hizo que Andrés se sintiera aún peor. Algo que parecía juicio, como si el médico pudiera ver a través de él y percibir al padre negligente en el que se había convertido. «Sí, soy su padre», respondió Andrés, y su voz salió más gruesa de lo normal. «Mi exesposa vive en Monterrey. Solo somos Elena y yo». El médico asintió y continuó examinando. Pidió análisis de sangre, ultrasonido, orina. La enfermera vino y puso una aguja en el bracito de Elena para tomar sangre. La niña despertó con el dolor y comenzó a llorar de nuevo, llamando a su papá, aferrándose a él. Andrés la sostuvo firme, susurrando que todo estaba bien, que pasaría rápido, que él estaba allí y no se iría. Las palabras sonaban vacías incluso para él mismo. ¿Cómo podía prometer que no se iría si había pasado los últimos meses yéndose todo el tiempo, dejándola sola, eligiendo el trabajo en lugar de a su hija? Los exámenes tardaron una eternidad. Andrés se quedó en la sala con Elena, viéndola dormir de nuevo, viendo su pechito subir y bajar con la respiración. Sacó su celular y pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? Leticia estaba en Monterrey y probablemente ni siquiera contestaría. Sus padres habían fallecido años atrás. No tenía hermanos, amigos de verdad. Esos que aparecen en las horas difíciles no había cultivado. Solo tenía colegas de trabajo y conocidos de negocios. Gente que desaparecía cuando ya no eras útil para ellos.
Pensó en llamar a Camila para exigirle explicaciones, pero la rabia que sentía era tan grande que sabía que iba a gritar, que diría cosas que no debía. Así que solo guardó el celular y continuó sosteniendo la mano de Elena, sintiendo cómo esa manita pequeña y caliente era la cosa más preciosa del mundo. ¿Cómo había tardado tanto en darse cuenta de eso? 2 horas después, el médico regresó con los resultados. Acercó una silla y se sentó frente a Andrés, y ese simple gesto hizo que su corazón se acelerara. Los médicos solo se sientan cuando tienen malas noticias. Todos sabían eso. Su hija tiene apendicitis, dijo el médico, y Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Apendicitis aguda. Vamos a necesitar operar inmediatamente. El apéndice está inflamado y puede reventar en cualquier momento. Si eso sucede, la infección puede esparcirse por la cavidad abdominal y las consecuencias pueden ser graves. Andrés no pudo hablar. Solo miró a Elena durmiendo en la camilla, tan pequeñita, tan frágil, y pensó que iba a vomitar. Operación. Su hija de 5 años iba a tener que ser operada. Por su culpa. Porque no contestó las llamadas. Porque la dejó sola con dolor hasta el punto de que la situación se volvió crítica. Es una cirugía de rutina, continuó el médico, como si estuviera leyendo los pensamientos de Andrés. Hacemos varias al día. Pero es importante que se haga ahora. Necesitamos su autorización para proceder. Andrés asintió, incapaz de formar palabras. El médico puso un montón de papeles frente a él, consentimientos informados, explicaciones sobre riesgos y posibles complicaciones. Andrés firmó todo sin leer, con la mano temblando tanto que la firma apenas parecía la suya. Luego vinieron los enfermeros y comenzaron a preparar a Elena para el quirófano. La pusieron en una cama más grande, ajustaron los monitores, verificaron la presión, la temperatura. Puede quedarse con ella hasta la puerta del quirófano, dijo una enfermera con una sonrisa amable que probablemente era entrenada, pero que aún así trajo un poco de consuelo. La cirugía debe tardar cerca de 1 hora. Luego irá a recuperación y usted podrá verla. Andrés los acompañó mientras llevaban a Elena por los pasillos del hospital. Ella despertó a mitad de camino y lo miró con esos ojos azules llenos de miedo. «Papá, ¿vas a estar conmigo?», preguntó con su vocecita débil. «Voy a estar todo el tiempo». «Mi amor», mintió Andrés, porque no podía entrar al quirófano. No podía estar allí cuando cortaran su pancita, cuando metieran tubos y agujas e hicieran cosas que él ni siquiera quería imaginar. «Voy a estar aquí cuando despiertes, te lo prometo». Cuando llegaron a las puertas dobles del quirófano, una enfermera detuvo a Andrés. «Es aquí», dijo suavemente. «Ahora nosotros la cuidamos. Puede esperar en la sala de espera en el 2º piso. Le llamaremos en cuanto termine». Andrés se agachó y besó la frente de Elena, sintiendo las lágrimas que había contenido hasta ahora finalmente escapar. «Te amo, mi amor», susurró. «Eres lo más importante de mi vida. Más importante que cualquier reunión, cualquier negocio, cualquier cosa. Perdóname por haber tardado tanto en entenderlo». Elena solo lo miró, demasiado pequeña para entender todas las palabras, pero quizás lo suficientemente grande para sentir el peso de ellas. «Yo también te amo, papá», dijo, y entonces las puertas se cerraron y ella desapareció de su vista. Andrés se quedó allí parado por un tiempo que no supo medir, mirando las puertas cerradas, el aviso de acceso restringido, todo lo que lo separaba de su hija. Luego dio la vuelta y fue a la sala de espera como le habían indicado. Era un espacio sin chiste, con sillas incómodas de plástico azul, revistas viejas esparcidas en una mesita de centro, una televisión en la esquina mostrando algún programa de concursos con el sonido apagado. Había otras personas allí, otros padres y madres y familiares esperando noticias de sus seres queridos, todos con la misma expresión de ansiedad, todos atrapados en ese limbo terrible entre el miedo y la esperanza. Andrés se sentó en una silla cerca de la ventana y miró hacia afuera. Se podía ver parte de la ciudad, los edificios iluminados, los autos allá abajo pareciendo hormiguitas, la vida continuando normalmente para todos aquellos que no tenían una hija de 5 años siendo operada en ese exacto momento. Sacó su celular y vio varios mensajes de trabajo. Los inversionistas queriendo confirmar detalles del contrato.
empleados con dudas sobre proyectos, clientes presionando con plazos. Todo lo que unas horas atrás parecía urgente e importante, ahora no era más que ruido insignificante. Respondió solo un mensaje a su asistente, diciendo que tenía una emergencia familiar y que no se presentaría en la oficina en los próximos días. Ella respondió de inmediato preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo. Andrés no respondió. Apagó el celular y lo guardó en el bolsillo. El mundo podía esperar. Elena no podía. Los minutos se arrastraban como horas. Andrés miraba el reloj en la pared cada 2 segundos. Veía las manecillas moverse con una lentitud dolorosa. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Cada minuto era una tortura. Cada segundo una eternidad. Intentó rezar aunque no era religioso. Aunque no había entrado a una iglesia desde su boda con Leticia. Intentó hacer promesas a Dios, al universo, a cualquier fuerza superior que pudiera estar escuchando. Si dejan que Elena esté bien, voy a cambiar. Voy a ser un mejor padre. Voy a estar presente. Voy a elegirla a ella en lugar del trabajo. Voy a hacerlo diferente. Pasó 1 hora. Luego 1 hora y 15 minutos. Andrés estaba empezando a desesperarse, imaginando que algo había salido mal, que la cirugía se había complicado, que iba a recibir la peor noticia que un padre puede recibir. Pero entonces la puerta de la sala de espera se abrió y el médico apareció, todavía con el uniforme quirúrgico verde, el cubrebocas colgando del cuello, y estaba sonriendo. Esa sonrisa fue la cosa más hermosa que Andrés había visto en su vida. Todo salió bien, dijo el médico, y Andrés sintió que las piernas le temblaban de alivio. La cirugía fue un éxito. Retiramos el apéndice antes de que reventara. Está en recuperación ahora, todavía somnolienta por la anestesia, pero debe despertar en las próximas horas. Necesitará quedarse internada por algunos días, pero la recuperación es rápida en niños. Va a estar bien. Andrés no pudo contener las lágrimas. Corrieron por su rostro sin control. Lágrimas de alivio, de gratitud, de culpa, de todo junto. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Muchas gracias. El médico puso la mano en su hombro. Su trabajo ahora es estar presente para ella durante la recuperación. Los niños se curan más rápido cuando tienen a sus padres cerca, cuando se sienten seguros y amados. Y Andrés entendió el mensaje. El médico sabía que él no había estado presente. Sabía que había fallado como padre. Y esa era su segunda oportunidad, la oportunidad de hacerlo diferente, de ser el padre que Elena merecía. ¿Puedo verla?, preguntó Andrés y el médico asintió, indicándole que lo siguiera. Caminaron por los pasillos hasta la sala de recuperación y allí estaba Elena, acostada en una cama conectada a monitores y suero, pero respirando, viva, segura. Andrés se acercó despacio y tomó su mano. Todavía estaba durmiendo, su carita pálida pero tranquila, y allí en esa sala de hospital, sosteniendo la mano de la hija que casi había perdido por negligencia, Andrés López hizo una promesa que cambiaría el resto de sus vidas, una promesa que cumpliría sin importar lo que costara. Elena despertó unas horas después, confundida y asustada, sin entender dónde estaba o qué había pasado. «Papá», llamó con voz débil. Y Andrés estuvo allí de inmediato, sosteniendo su mano, acariciando su cabello, diciendo que todo estaba bien, que había terminado, que era muy valiente. «Me duele, papá», se quejó, tocando su barriga donde tenía un gran apósito. «Me duele mucho». La enfermera vino y aplicó más medicamento para el dolor por el suero. En pocos minutos Elena se relajó de nuevo. Sus ojos se volvieron pesados. Andrés acercó una silla y se sentó al lado de la cama, todavía sosteniendo la mano de su hija. No se iría de allí. No dejaría que despertara sola ni por un segundo. Esos días en el hospital estarían dedicados exclusivamente a ella. El trabajo podía esperar. El mundo podía esperar. Elena no podía. La noche fue larga. Elena despertaba de vez en cuando con dolor o pidiendo agua o simplemente asustada. Cada vez Andrés estaba allí calmándola, cuidándola, siendo el padre que debería haber sido desde siempre. Entre un sueño y otro, reflexionaba sobre todo lo que había salido mal, cómo había dejado que el trabajo consumiera cada pedazo de su vida, cómo había descuidado a la única persona que realmente importaba.
¿Cómo se había convertido exactamente en el tipo de hombre que juró que nunca sería? Su propio padre había sido así, un empresario obsesionado con el éxito que pasó toda su vida trabajando, acumulando dinero, construyendo un imperio, pero nunca tuvo tiempo para su hijo. Andrés creció en una casa enorme y vacía, rodeado de empleados, pero solo en lo que importaba. Su padre aparecía en casa tarde en la noche, demasiado cansado para conversar, demasiado estresado para jugar. Los fines de semana siempre estaba en la oficina o en viajes de negocios. Y Andrés juró cuando era niño, que cuando tuviera hijos sería diferente. Estaría presente. Sería el padre que nunca tuvo. Pero miren en lo que se había convertido. Una copia exacta del hombre que prometió nunca imitar. Trabajando hasta ya no poder más, dejando a su hija sola, tercerizando el amor paternal a empleados pagados, eligiendo el dinero en lugar de la presencia. Y necesitó casi perder a Elena para finalmente despertar. Para finalmente entender que estaba cometiendo los mismos errores que tanto criticó en su propio padre. Cuando el sol comenzó a salir y la luz débil entró por la ventana del cuarto de hospital, Andrés todavía estaba despierto, observando a Elena dormir. Había pasado toda la noche allí, sin cerrar los ojos ni por un minuto, con miedo de que si dormía algo malo pudiera pasar. Las enfermeras entraban cada hora para verificar los signos vitales, cambiar el suero, administrar medicación. Todas comentaban lo raro que era ver a un padre tan dedicado. La mayoría de los hombres se iba después de unas horas, dejaba a las madres cuidando. Aparecía solo para visitas rápidas, pero Andrés no iba a ningún lado. El segundo día, Elena estaba más despierta y comenzó a quejarse de aburrimiento. Andrés llamó a su asistente y le pidió que comprara libros infantiles, juegos, juguetes, cualquier cosa que pudiera entretener a una niña de 5 años atrapada en una cama de hospital. La asistente apareció unas horas después con 2 bolsas llenas de cosas. Andrés le agradeció y la despachó rápidamente. No quería visitas del trabajo. No quería que ese mundo invadiera este espacio que era solo de él y de Elena. Pasaron todo el día juntos. Andrés le leyó cuentos, inventó voces graciosas para los personajes e hizo reír a Elena incluso con dolor. Jugaron juegos simples, armaron rompecabezas, dibujaron juntos. Conversaron de verdad por primera vez en meses. Elena le contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre la maestra que adoraba, sobre el niño que le jaló el cabello en el recreo. Andrés escuchó cada palabra, como si fuera lo más importante del mundo. ¿Por qué lo era? Porque todo lo que involucraba a Elena era importante, como había tardado tanto en entenderlo. El tercer día, Camila llamó. Andrés contestó con la rabia todavía hirviendo dentro de él. ¿Dónde estabas?, preguntó sin rodeos, manteniendo la voz baja para no asustar a Elena que estaba durmiendo. Dejaste a mi hija de 5 años sola. Estaba con dolor, me llamó 14 veces y tú simplemente te fuiste. Del otro lado de la línea, Camila comenzó a llorar. Señor Andrés, perdóneme. Mi mamá tuvo un accidente. Se rompió la pierna. El hospital llamó diciendo que era urgente. Entré en pánico. No pensé con claridad. Creí que usted llegaría pronto. Creí que Elena estaría bien por unos minutos. No sabía que estaba tan mal. Si lo hubiera sabido, nunca me habría ido. Tiene que creerme. Andrés quería seguir enojado. Quería gritar, quería culpar a alguien además de a él mismo. Pero escuchando a Camila llorar, escuchando la desesperación genuina en su voz, se dio cuenta de que ella también era humana. También había cometido un error terrible, pero un error al fin y al cabo, y a fin de cuentas, la culpa mayor era suya. Si él hubiera contestado las llamadas de Elena, si hubiera ido a casa cuando su hija lo necesitó, nada de eso habría sucedido de la forma en que sucedió. Entiendo, dijo finalmente, la rabia desinflándose como el aire de un globo pinchado. Pero ya no puedes trabajar para mí, Camila. No después de esto. Te pagaré tus días trabajados, pero nuestra relación profesional termina aquí. Camila continuó pidiendo disculpas, continuó llorando, pero Andrés colgó el teléfono. No tenía energía para esa conversación. No tenía espacio en la cabeza para nada más que Elena. Tendría que encontrar a otra persona para cuidarla en las horas que él necesitara trabajar. Pero esta vez sería diferente. Esta vez él estaría más presente. Reduciría la carga de trabajo. Delegaría más cosas a los gerentes.
Haría lo que necesitara hacer para garantizar que Elena nunca más estuviera sola cuando lo necesitara. El cuarto día, el médico dijo que Elena podría ser dada de alta al día siguiente si continuaba recuperándose bien. Andrés debería cuidar el vendaje, administrar los medicamentos en los horarios correctos, traerla de vuelta para consulta de revisión en una semana. Anotó todo meticulosamente. Hizo preguntas sobre cada detalle. Quiso asegurarse absolutamente de que sabía exactamente qué hacer. No cometería ningún error esta vez. Esa noche, después de que Elena durmió, Andrés salió del cuarto por primera vez en 4 días. Fue hasta la capilla del hospital, un espacio pequeño y silencioso, con algunas filas de bancas y una cruz simple en la pared. Se sentó en la primera banca y finalmente permitió que todas las emociones que había contenido salieran a la superficie. Lloró como no lloraba desde niño. Lloró por la hija que casi perdió. Lloró por el padre ausente que había sido. Lloró por las decisiones equivocadas, por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas de estar presente, de crear recuerdos, de ser el padre que Elena merecía. Y en medio de ese llanto, de todo ese dolor, hizo una promesa de verdad. No solo palabras vacías dichas en la desesperación. Prometió que iba a cambiar. Prometió que lo haría diferente. Prometió que Elena siempre, siempre sería su prioridad. Sin importar lo que costara. Sin importar cuántos negocios perdiera. Sin importar cuánto dinero dejara de ganar. Nada valía más que su hija. Nada nunca valdría más. Cuando regresó al cuarto, Elena estaba despierta. ¿A dónde fuiste, papá? Preguntó con los ojos muy abiertos por la preocupación. Creí que te habías ido. Nunca, mi amor, dijo Andrés, sentándose en el borde de la cama y abrazándola con cuidado para no lastimarla. Nunca me voy a ir. Voy a estar siempre aquí cuando me necesites. Siempre. Es una promesa. Elena lo abrazó de vuelta, apretando con esa fuerza sorprendente que tienen los niños pequeños. Y en ese abrazo, Andrés sintió que algo había cambiado. Algo fundamental se había transformado dentro de él. Ya no era el hombre que era 4 días atrás. Ya no era el empresario obsesionado que ponía el trabajo por encima de todo. Era un padre, simplemente un padre que amaba a su hija más que a cualquier cosa en este mundo. Al día siguiente, Elena recibió el alta. Andrés la vistió con cuidado. La puso en una silla de ruedas como el hospital exigía y la llevó hasta el auto. Durante todo el camino a casa, condujo despacio, evitando baches, teniendo cuidado en cada curva. Elena estaba emocionada por volver a casa, por dormir en su propia cama, por jugar con sus propios juguetes. Pero también estaba diferente, más apegada a su papá, más necesitada de cariño, como si el trauma de esos días hubiera creado un lazo nuevo entre ellos, un lazo más fuerte, más profundo. Cuando llegaron a casa, Andrés cargó a Elena hasta su cuarto. La casa estaba limpia, la empleada había venido y dejado todo organizado, pero se sentía diferente ahora. Parecía menos un escaparate y más un hogar. Andrés acomodó a Elena en la cama, puso las almohadas como a ella le gustaba, la cubrió con su cobija favorita. Le trajo agua, medicina, la muñeca preferida que se había quedado olvidada en la cocina aquel día terrible. ¿Te vas a quedar aquí conmigo?, se preguntó Elena, y había miedo en su voz. Miedo de que él se fuera, de que volviera al trabajo, de que todo volviera a ser como antes. Me voy a quedar, prometió Andrés, acostándose a su lado por encima de la cobija. No me voy a ir de aquí. Vamos a ver caricaturas juntos. Vamos a leer cuentos, vamos a hacer todo lo que tú quieras. Solo tú y yo. Y fue exactamente lo que hicieron. Pasaron el resto del día juntos, sin prisas, sin compromisos, sin celular sonando, sin trabajo invadiendo. Solo un padre y una hija, reconectando, reconstruyendo, comenzando de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que estaba exactamente donde debía estar. No en una sala de juntas, no cerrando negocios, no persiguiendo millones, sino allí en la cama de su hija, viendo caricaturas, escuchando su risa, sintiendo su manita pequeña sostener la suya. Ese era el verdadero éxito. Ese era el único premio que valía la pena conquistar. Las semanas siguientes fueron diferentes a todo lo que Andrés había vivido en los últimos años. Canceló reuniones,
Delegó proyectos, pasó a trabajar desde casa siempre que era posible. La empresa no se desmoronó como él secretamente temía. Los gerentes asumieron más responsabilidades y resultaron ser más competentes de lo que él imaginaba. Los negocios siguieron funcionando. Los clientes siguieron satisfechos. El dinero siguió entrando. Resulta que el mundo no necesitaba tanto a Andrés López como él creía. La empresa sobrevivía perfectamente bien con él, siendo solo un gestor en lugar de un adicto al trabajo obsesionado. Elena se recuperó rápido como el médico había previsto. En 2 semanas ya estaba corriendo por la casa de nuevo, jugando, riendo, siendo una niña. Pero algo había cambiado en ella también. Estaba más apegada a su papá ahora. Necesitaba saber dónde estaba él todo el tiempo. Se ponía nerviosa cuando él se tardaba mucho en la oficina. Andrés entendía, ella había aprendido de la peor forma posible que no podía contar con que él estaría siempre allí. Así que ahora él necesitaba probar lo contrario. Necesitaba demostrar todos los días que había cambiado de verdad, que era confiable, que ella podía depender de él. Contrató a una nueva niñera, una señora de 50 años llamada Marta, que había criado a 3 hijos y tenía recomendaciones impecables. Pero a diferencia de antes, Andrés no simplemente le dejó a Elena y desapareció. Él se quedaba presente, trabajaba en la oficina de casa, mientras Marta cuidaba de Elena, pero paraba siempre que su hija lo necesitaba, siempre que ella quería mostrarle un dibujo o contarle una historia o simplemente darle un abrazo. Las puertas de la oficina permanecían abiertas. Ya no había esa barrera invisible entre el trabajo y la familia. Poco a poco, Elena fue volviendo a confiar. Fue relajándose. Fue aceptando que su papá realmente había cambiado. Las noches que antes eran solitarias, con Andrés llegando cuando ella ya estaba dormida, ahora estaban llenas de cuentos, conversaciones, risas. Cenaba con ella todos los días. La acostaba a dormir todas las noches. Estaba allí cuando ella despertaba por la mañana. La llevaba a la escuela y la recogía. Iba a las juntas de padres. Conocía a sus amiguitos, a sus maestras, a los padres de sus compañeros. Un día, 2 meses después de la cirugía, Elena estaba jugando en la sala cuando paró de repente y miró a Andrés con esos ojos azules demasiado serios para una niña de 5 años. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo, y había algo en su voz que hizo que Andrés soltara la laptop inmediatamente y le diera total atención. «Claro, mi amor, puedes preguntar lo que sea. ¿Te vas a ir otra vez como antes?», preguntó Elena y su voz tembló un poco. «¿Vas a volver a estar lejos de nuevo?». Andrés sintió que el corazón se le encogía. Se levantó del sofá, fue hasta donde ella estaba sentada en el suelo rodeada de muñecas y se sentó a su lado. Tomó sus manitas pequeñas y la miró a los ojos con toda la sinceridad que tenía. «Nunca», dijo. «Te lo prometo, Elena. Nunca más voy a ser como era antes. Aprendí que tú eres lo más importante de mi vida. Más importante que el trabajo, que el dinero, que cualquier otra cosa. Eres mi prioridad. Siempre lo serás». «Pero lo prometiste antes», dijo Elena, y ahora las lágrimas comenzaron a correr. «Prometiste que estarías en casa para cenar. Prometiste que me llevarías al parque. Prometiste que verías mi obra en la escuela. Y nunca estabas. Siempre tenías trabajo. Siempre había algo más importante». Andrés sintió cada palabra como un golpe. Ella tenía razón. Había hecho promesas antes y las había roto todas. ¿Por qué debería creerle ahora? ¿Cómo podía probar que esta vez era diferente? Las palabras ya no bastaban. Necesitaba acciones. Necesitaba pruebas concretas. «Tienes razón», dijo suavemente. «Hice promesas antes y no las cumplí. Fui un mal padre. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Y lo siento mucho, Elena. Lo siento de verdad. Pero esta vez es diferente y te lo voy a demostrar todos los días. No solo voy a prometer, voy a demostrarlo. Voy a estar aquí, todas las noches para cenar, todos los fines de semana para pasear, en todas las obras de teatro, todas las fiestas, todo lo que sea importante para ti. Voy a estar allí, siempre». Elena lo miró por un largo momento, intentando decidir si creer, si podía confiar de nuevo. Luego se arrojó a sus brazos y comenzó a llorar. Un llanto diferente al de la cocina hacía 2 meses. Un llanto de alivio, de esperanza, de una niña que finalmente tenía permiso
para creer que las cosas podían ser diferentes. Andrés la abrazó con fuerza, sintiendo sus propias lágrimas correr. Iba a demostrárselo. No importaba cuánto tiempo llevara, iba a reconquistar la confianza que había perdido. Iba a ser el padre que ella merecía. Esa noche, después de que Elena durmió, Andrés fue a su estudio y miró la computadora llena de correos sin leer, la agenda repleta de compromisos. Y tomó una decisión que cambiaría todo. Tomó el teléfono y llamó a Ricardo, su socio, el hombre que había ayudado a construir la empresa desde el inicio. Ricardo contestó al segundo tono. Andrés, ¿todo bien? Es un poco tarde para llamar. ¿Pasó algo? Sí, dijo Andrés. Quiero hacerte una propuesta. Quiero venderte mi parte de la empresa. Silencio del otro lado de la línea. Luego Ricardo preguntó, incrédulo. ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué? La empresa va de maravilla. Esa adquisición que tanto querías está prácticamente cerrada. Vas a ser uno de los empresarios más exitosos del país. ¿Por qué demonios querrías salir ahora? Porque me di cuenta de que estaba persiguiendo las cosas equivocadas, explicó Andrés. Fue hace años construyendo este imperio. Sacrifiqué todo, incluso a mi hija por dinero y reconocimiento. Y casi la pierdo, Ricardo. Casi pierdo a Elena, porque estaba demasiado ocupado siendo exitoso. Y cuando estaba en ese hospital, cuando creí que la iba a perder, me di cuenta de que nada de eso importaba. Nada. Así que sí, estoy hablando en serio. Quiero vender. Quiero salir mientras todavía tengo tiempo de ser el padre que ella necesita. Ricardo respiró profundo. ¿Estás seguro de esto? No es una decisión para tomar con la cabeza caliente. Estoy absolutamente seguro, respondió Andrés. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Prepara los papeles. Hablemos de números. Pero quiero salir. Conversaron por una hora más, discutiendo detalles, valores, plazos. Al final Ricardo aceptó. Él siempre había querido tener el control total de la empresa. Andrés le estaba dando esa oportunidad en bandeja. En las próximas semanas, formalizarían todo. Andrés saldría con una cantidad considerable, dinero más que suficiente para vivir cómodamente por el resto de su vida sin necesitar trabajar ni una hora más. Pero más importante que el dinero era la libertad de finalmente vivir, de estar presente, de ser el padre que Elena merecía. Cuando Andrés colgó el teléfono, sintió un peso enorme quitarse de los hombros. Por años había cargado esa empresa en la espalda, esa responsabilidad constante, esa presión infinita, y ahora se estaba deshaciendo de todo. Estaba eligiendo a su hija en lugar del imperio, y por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando la decisión correcta. En las semanas siguientes, mientras los abogados se encargaban del papeleo, Andrés comenzó a planear el futuro. Un futuro diferente, enfocado en Elena. Investigó escuelas con horario reducido para poder pasar más tiempo con ella. Hizo listas de actividades que podían hacer juntos. Pensó en viajar, en conocer lugares nuevos, en crear recuerdos que durarían para siempre. Una tarde, estaba en la cocina preparando la merienda cuando Elena apareció con una hoja de papel llena de dibujos. «Mira lo que hice en la escuela, papá», dijo orgullosa mostrando un dibujo de la familia. Había dos figuras de palitos, una grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Debajo estaba escrito con letras torcidas y adorables: «Yo y mi papá». Andrés tomó el dibujo y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas por milésima vez en las últimas semanas. Parecía que se había convertido en un hombre que lloraba fácil ahora, pero no le daba vergüenza. Esas lágrimas eran de gratitud, de amor, de felicidad por estar finalmente viviendo correctamente. «Está hermoso, mi amor», dijo, abrazando a Elena. «Lo voy a poner en el refrigerador. Así puedo verlo todos los días». «No está mamá en el dibujo», dijo Elena en voz baja. «Solo nosotros dos». Andrés se quedó en silencio por un momento. Leticia no había llamado a Elena en casi 2 meses. No había venido a visitarla. Después de la cirugía, no había mandado un regalo, ni siquiera había preguntado cómo estaba su hija. Estaba demasiado ocupada con su vida nueva en Monterrey, con el novio rico, con las fiestas y viajes. Elena había dejado de preguntar por su madre. Había aceptado, de la forma en que los niños aceptan cosas dolorosas, que su madre había elegido otra vida, una vida que no la incluía a ella.
«Somos solo nosotros dos», dijo Andrés suavemente, subiendo a Elena a su regazo. «Y está todo bien así, porque yo te amo lo suficiente por los dos. Te amo más que a todo en este mundo entero». «Yo también te amo, papá», dijo Elena abrazando su cuello. «Eres el mejor papá del universo». Y en ese momento, con su hija en brazos, con el dibujo de las dos figuras de palitos en la mano, Andrés supo que había tomado la decisión correcta. Había renunciado al imperio, al dinero, al reconocimiento, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había recuperado a su hija, había ganado una segunda oportunidad de ser el padre que debería haber sido desde el inicio. Y no iba a desperdiciar esa oportunidad, sin importar lo que pasara. Elena era su prioridad ahora, su única y verdadera prioridad. 3 meses después de la cirugía de Elena, la venta de la empresa se finalizó. Andrés firmó los últimos papeles en un despacho de abogados en el centro de Ciudad de México. Estrechó la mano de Ricardo una última vez como socios y salió de allí sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Su celular corporativo estaba apagado permanentemente. Su correo de trabajo tenía un mensaje automático dirigiendo los contactos a la nueva administración. Ya no era el CEO adicto al trabajo. Era solo Andrés, solo un padre dedicado a criar a su hija de la mejor forma posible. Con el dinero de la venta, compró una casa más pequeña en un barrio más tranquilo. Estaba en Coyoacán, lejos del condominio privado lleno de ejecutivos obsesionados que nunca estaban en casa. La nueva casa tenía 3 recámaras, un jardín grande con árboles y espacio para que Elena jugara. Tenía una terraza donde podían desayunar juntos todas las mañanas. Tenía menos lujo pero más vida, más amor, más recuerdos esperando a ser creados. Elena adoró la casa nueva, especialmente el jardín. Andrés compró una casita de muñecas de madera, un columpio, una alberca inflable. Los fines de semana se quedaban afuera, jugando, conversando, siendo simplemente padre e hija. Andrés aprendió a hacer panqueques porque a Elena le encantaban. Aprendió a peinar su cabello, aunque los chongos siempre le quedaban medio torcidos. Aprendió a jugar a las muñecas, a inventar historias, a ser paciente cuando ella hacía berrinches, a ser firme cuando era necesario, pero siempre con amor. Marta continuó trabajando para ellos, pero ahora con funciones reducidas. Ayudaba con la limpieza y preparaba algunas comidas, pero Andrés se aseguraba de estar presente lo más posible. Llevaba a Elena a la escuela todas las mañanas y la recogía todas las tardes. Conocía a todas las maestras por su nombre. Sabía quiénes eran los mejores amigos de su hija, qué juegos le gustaban más, qué materia se le hacía más difícil. Una tarde de sábado, estaban en el jardín cuando Elena preguntó si podían tener un perro. Andrés, que nunca había considerado tener una mascota antes, porque no tenía tiempo para cuidarla, se dio cuenta de que ahora no había razón para decir que no. Tenía todo el tiempo del mundo. Así que el lunes siguiente fueron a un refugio de animales y Elena escogió a un mestizo color caramelo de 3 meses que no paraba de mover la cola. «¿Cómo le vamos a poner?», preguntó Andrés mientras conducían a casa con el cachorro en el regazo de Elena. «Toby», dijo Elena sin dudar, acariciando al perrito. «Tiene cara de Toby». Entonces Toby pasó a formar parte de la familia. Una responsabilidad más, una cosa más que cuidar, pero a Andrés no le importaba. Ver la felicidad en el rostro de Elena cuando jugaba con el perro valía cualquier trabajo extra. Él le enseñó a cuidar al animal, a ponerle agua y comida, a limpiar cuando se hacía sucio. Elena se lo tomaba en serio. Trataba a Toby como si fuera un bebé. Le hablaba, le contaba secretos, dormía con él a los pies de la cama. Los meses fueron pasando y la vida se fue ajustando a un ritmo nuevo, un ritmo más lento, más intencional. Andrés se despertaba temprano no para correr a reuniones, sino para hacer el desayuno con Elena. Comían juntos, conversaban sobre lo que pasaría en el día, hacían planes para el fin de semana. Luego la llevaba a la escuela. Volvía a casa y hacía tareas domésticas o leía un libro, o simplemente no hacía nada. Por primera vez en más de una década, tenía tiempo para pensar, para respirar, para existir más allá del trabajo. Al principio fue extraño. Años de carreras frenéticas habían entrenado su cerebro para estar siempre ocupado, siempre produciendo, siempre yendo de una cosa a otra. Sentarse quieto era difícil.
No tener correos urgentes que responder le causaba ansiedad, pero poco a poco se fue acostumbrando. Fue aprendiendo a estar presente en el momento. Fue descubriendo placeres simples que había olvidado que existían. Tomar café despacio mirando por la ventana. Leer un libro entero en un día. Hacer caminatas sin prisa por el parque. Cuando recogía a Elena de la escuela, no corrían a casa. Paraban en el parque. Compraban un helado, se sentaban en una banca y conversaban sobre su día. Elena contaba cada detalle, cada pequeño evento que para ella era gigante. Y Andrés escuchaba todo con atención genuina, haciendo preguntas, mostrando interés verdadero, porque esas eran las cosas que importaban. No fusiones y adquisiciones, no hojas de cálculo y presentaciones, sino saber que su amiguita le prestó el color rojo, que la maestra elogió su dibujo, que sacó un 10 en el examen de matemáticas. Una tarde, 6 meses después de salir de la empresa, Andrés estaba en la terraza leyendo cuando sonó su celular. Era un número que no reconocía. Contestó con curiosidad. «Hola, Andrés», dijo una voz femenina del otro lado. «Habla Leticia». Andrés se quedó en silencio por un momento, procesando. Leticia, su exesposa que no había llamado en 4 meses, que no había visitado a Elena después de la cirugía, que básicamente había desaparecido de la vida de su hija sin mirar atrás. «Hola», dijo finalmente, manteniendo la voz neutral. «¿Qué quieres?» «Quería saber cómo está Elena», dijo Leticia, y había algo en su voz. Arrepentimiento tal vez, o culpa. «Supe que tuvo una cirugía, apendicitis». «Fue hace 6 meses», dijo Andrés secamente. «¿Dónde estuviste estos 6 meses, Leticia?» «Tu hija casi se pierde, porque yo no estuve presente cuando me necesitó. Pasó por una cirugía, estuvo días en el hospital, se recuperó en casa, y no llamaste ni una vez, ni una sola vez». «Lo sé», dijo Leticia y ahora estaba llorando. «Lo sé y me arrepiento. Estaba tan envuelta en mi vida nueva, con Roberto, con todo. Creí que estaba bien contigo. Creí que no me necesitaba». «Es tu hija», dijo Andrés, sintiendo que la vieja rabia volvía. «Claro que te necesita, o al menos te necesitaba. Ahora ya no sé. Desapareciste, Leticia. Elegiste a un hombre que ni siquiera conocías bien en lugar de a tu propia hija». «Lo sé», repitió Leticia. «Lo sé y fue la peor decisión de mi vida. Terminé con Roberto. Peleamos porque él dejó claro que nunca iba a aceptar a Elena. Dijo que si quería seguir con él, tenía que olvidar mi vida antigua, olvidarte a ti, olvidarla a ella. Y yo, Dios me perdone, lo consideré. Consideré abandonar a mi propia hija por un hombre». Andrés no dijo nada. Esperó a que continuara. «Pero entonces desperté», continuó Leticia. «Me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que estaba tirando a la basura lo más precioso que tenía. Y ahora él está fuera de mi vida. Y quiero volver. Quiero estar en la vida de Elena de nuevo. Quiero ser la madre que debería haber sido desde el principio». Andrés se quedó en silencio por un largo momento, pensando. Parte de él quería decir que no. Quería proteger a Elena del dolor de tener una madre que la abandonó, y ahora quería volver cuando era conveniente. Pero otra parte de él sabía que Elena extrañaba a su madre. Preguntaba por ella a veces, aunque fingiera que no le importaba. Y toda niña merecía tener a sus 2 padres cuando fuera posible. Merecía tener una madre presente, aunque esa madre hubiera cometido errores terribles. «Vas a tener que ganarte su confianza de nuevo», dijo Andrés finalmente. «No va a ser fácil, Leticia. La lastimaste. Desapareciste cuando más te necesitaba. Así que si vas a volver, tiene que ser de verdad. Tiene que ser para quedarte. No puedes aparecer ahora y desaparecer de nuevo cuando te canses». «Lo sé», dijo Leticia. «Y te lo prometo. Lo haré diferente esta vez. Seré la madre que ella merece». Andrés suspiró. «Está bien. Puedes venir a visitarla, pero despacio. No voy a simplemente lanzarte a su vida de nuevo. Haremos esto de la manera correcta, por su bien». Acordaron que Leticia vendría el siguiente fin de semana. Una visita corta, unas horas, solo para reconectar, ver cómo reaccionaba Elena, si estaba lista para tener a su madre de vuelta en su vida. Andrés no estaba seguro de estar haciendo lo correcto, pero decidió confiar en su instinto, confiar en que estaba tomando la decisión que era mejor para Elena. Cuando le contó a su hija que su madre vendría de visita, la reacción de Elena fue complicada. Primero emoción, los ojos brillándole con esperanza, luego miedo,
recordando el dolor de ser abandonada. Luego rabia, cruzando los bracitos y diciendo que no quería verla. Y finalmente confusión, sin saber qué sentir, qué pensar. Es normal tener sentimientos encontrados, dijo Andrés suavemente, abrazándola. Tu mamá se equivocó feo. Ella lo sabe, pero quiere otra oportunidad. Y yo creo que mereces tener una madre presente, si ella realmente cambió. Pero si no quieres verla todavía, está bien. No te voy a forzar. Elena pensó por un largo momento. Puede venir, dijo la niña finalmente. Pero si se va de nuevo ya no quiero. De acuerdo, asintió Andrés. Si desaparece de nuevo, se acabó. Pero vamos a darle una oportunidad. Una oportunidad para que pruebe que cambió. El sábado de la visita llegó y Andrés estaba nervioso. No por él, sino por Elena. Había despertado emocionada, pero conforme se acercaba la hora de la visita, se volvió más callada, más retraída. Se quedó pegada a su papá todo el tiempo, como si tuviera miedo de que él también se fuera. Andrés la tranquilizó repetidamente, diciendo que no iba a ningún lado, que estaría allí todo el tiempo, que era solo una visita. Leticia llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Andrés abrió la puerta y por un momento solo se miraron. Ella estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas, el cabello menos arreglado de lo que solía estar. Parecía cansada, parecía alguien que había pasado por dificultades. Andrés no sintió lástima ni satisfacción, solo una neutralidad cuidadosa. «Hola», dijo en voz baja. «Gracias por dejarme venir». «Elena está en la sala», dijo Andrés abriendo espacio para que entrara. «Recuerda, despacio, no fuerces nada». Leticia asintió y entró. Elena estaba sentada en el sofá con Toby en el regazo, pequeña y vulnerable, los ojos azules fijos en la madre que no veía en meses. Por un momento nadie se movió. Luego Leticia se arrodilló en el suelo a la altura de su hija y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Hola, mi amor», dijo con la voz entrecortada. «Estás tan grande, tan hermosa». Elena no respondió. Solo miró a su madre con una expresión demasiado seria para una niña de 5 años. Una expresión que decía: «Me lastimaste, te fuiste». «Sé que estás enojada conmigo», continuó Leticia, limpiando las lágrimas, pero más lágrimas seguían cayendo. «Y tienes todo el derecho de estarlo. Fui una madre terrible. Te abandoné cuando más me necesitabas. Elegí cosas equivocadas. Pero te amo, Elena. Siempre te he amado, incluso cuando hice todo mal. Y si me dejas, quiero tener la oportunidad de probarlo, de ser la madre que mereces». «¿Por qué te fuiste?», preguntó Elena finalmente, y su voz salió pequeña y frágil. «¿Hice algo malo?». «No», dijo Leticia rápidamente, acercándose más pero sin tocarla todavía, respetando el espacio de su hija. «No, mi amor. No hiciste nada malo, nunca. Fui yo la que hizo todo mal. Estaba confundida, estaba infeliz. Creí que encontraría la felicidad en otro lugar, pero estaba equivocada. La felicidad estaba aquí, contigo, y tardé demasiado en darme cuenta». Elena miró a su padre como buscando aprobación, buscando saber si debía creer. Andrés asintió levemente, animándola. Elena entonces miró de vuelta a su madre y despacio, muy despacio, extendió la mano. Leticia la tomó de inmediato, apretando esa manita pequeña como si fuera lo más precioso del mundo. «¿Te vas a quedar ahora?», preguntó Elena. «¿O te vas a ir de nuevo?». «Me voy a quedar», prometió Leticia. «No me voy a ir. Voy a estar aquí siempre que me necesites, te lo prometo». La visita duró 3 horas. Al principio Elena estaba reservada, pero poco a poco se fue relajando. Leticia jugó con ella, conoció a Toby, escuchó historias sobre la escuela y los amigos. Andrés estuvo presente todo el tiempo, observando, asegurándose de que todo estuviera bien, y para su sorpresa lo estaba. Leticia parecía genuinamente arrepentida, parecía realmente querer ser madre de nuevo. Cuando Leticia se fue, se despidió de Elena con un largo abrazo. «¿Puedo volver la próxima semana?», le preguntó a Andrés en la puerta. «Prometo no decepcionar de nuevo». «Puedes», asintió Andrés, pero lentamente. «Elena necesita tiempo para confiar de nuevo». «Entiendo», dijo Leticia. «Y Andrés, gracias por cuidarla también, por ser el padre que yo no fui como madre. Cambiaste mucho». Andrés solo asintió. Ella tenía razón. Él había cambiado y seguiría cambiado,
porque había aprendido de la peor forma posible lo que realmente importaba en la vida. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Leticia visitaba cada fin de semana, quedándose algunas horas con Elena. Poco a poco la niña se fue abriendo, fue perdonando, fue aceptando que su madre había vuelto para quedarse. No era como antes, nunca lo sería, pero era un comienzo. Era una oportunidad de reconstruir. Un mes después de que comenzaron las visitas, Leticia preguntó si podía llevar a Elena a pasar un día con ella. Ir al centro comercial, almorzar juntas, hacer cosas de madre e hija. Andrés dudó. La sobreprotección todavía era fuerte en él. El miedo de dejar a Elena fuera de su vista todavía lo atormentaba. Pero sabía que necesitaba confiar. Necesitaba dejar que Elena tuviera una relación con su madre sin él siempre en medio. «¿Está bien?», aceptó finalmente. «Pero la traes de vuelta a las 6. Y cualquier cosa me llamas de inmediato». Leticia lo prometió, y el sábado siguiente apareció para recoger a Elena. La niña estaba emocionada, con un vestido nuevo que Andrés le había comprado especialmente para la ocasión. Abrazó a su padre con fuerza antes de irse. «Te amo, papá», dijo. «Vuelvo pronto». Andrés se quedó en la terraza viendo el auto de Leticia desaparecer por la calle. El silencio de la casa vacía era ensordecedor. Intentó leer, ver televisión, hacer cualquier cosa para pasar el tiempo, pero no podía concentrarse. Miraba el reloj cada 5 minutos, contando las horas hasta que Elena volviera. A las 6 en punto, el auto de Leticia se detuvo frente a la casa. Elena salió corriendo, cargando bolsas de compras, el rostro iluminado de felicidad. Papá, mira todo lo que mamá me compró», gritó mostrando ropa nueva, juguetes, libros. Andrés la abrazó sintiendo el alivio inundarlo. Leticia se acercó sonriendo. «Fue un día genial», dijo. «Gracias por confiar en mí». Y Andrés se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, las cosas podían funcionar. Elena podía tener a sus 2 padres presentes. Podía crecer sabiendo que era amada, que era prioridad, que no estaba sola. No sería una familia tradicional, pero sería una familia. Y eso era lo que importaba. Los meses continuaron pasando y Elena cumplió 6 años. Andrés organizó una fiesta en el jardín de la casa nueva. Invitó a los amiguitos de la escuela. Decoró todo con globos de colores. Encargó un pastel enorme de chocolate que ella adoraba. Leticia vino a ayudar con la organización. Y por primera vez desde el divorcio, trabajaron juntos en algo. No como esposo y esposa, sino como padres, unidos por el amor que sentían por su hija. La fiesta fue un éxito. Elena estaba radiante, jugando con sus amigos, soplando las velitas, abriendo regalos. Andrés y Leticia se quedaron al fondo, observando, y hubo un momento en que sus miradas se encontraron. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Ambos se habían equivocado. Ambos habían aprendido. Ambos estaban intentando hacerlo mejor ahora. Y tal vez eso era suficiente. Cuando todos los invitados se fueron y Elena estaba durmiendo, exhausta pero feliz, Andrés se sentó en la terraza como hacía todas las noches. Toby vino a echarse a sus pies. La casa estaba silenciosa, pacífica, y por primera vez desde que podía recordar, Andrés se sintió completo. No porque tuviera dinero o éxito o reconocimiento, sino porque tenía a Elena, porque estaba presente, porque había elegido lo que realmente importaba. Pensó en el hombre que era un año atrás, el empresario obsesionado que no contestaba las llamadas de su hija porque estaba demasiado ocupado, el padre ausente que tercerizaba el amor, el hombre que casi lo pierde todo por perseguir cosas vacías. Ese hombre ya no existía, había sido transformado por el miedo, por la culpa, por la casi pérdida. Había sido reconstruido pedazo por pedazo en un padre presente, amoroso, dedicado. El viaje no había sido fácil. Había exigido sacrificios enormes. Había exigido renunciar a ambiciones que había perseguido por años. Había exigido un cambio profundo, doloroso, necesario. Pero cada sacrificio había valido la pena. Cada decisión difícil había llevado a momentos como ese. Momentos de paz, de amor, de presencia verdadera. Andrés cerró los ojos y escuchó los sonidos de la noche. El viento en los árboles. Los grillos cantando. Toby roncando suavemente. Y dentro de casa, Elena durmiendo segura, sabiendo que su papá estaba allí. Sabiendo que no estaba sola. Sabiendo que era amada completamente.
Y esa certeza, esa seguridad que él le había dado, era el mayor éxito que podría haber alcanzado, más grande que cualquier fusión, cualquier adquisición, cualquier cuenta bancaria. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder. Se mide en abrazos apretados antes de dormir, en risas compartidas durante la cena, en la sensación de saber que alguien depende de ti y confía en ti completamente, en ser el tipo de padre que tu hija recordará con amor cuando crezca, en crear recuerdos que durarán para siempre, no en archivos de una empresa, sino en el corazón de una niña. Y mientras estaba allí sentado, en esa noche tranquila, Andrés hizo una última promesa silenciosa. Prometió que seguiría eligiendo correctamente, seguiría priorizando a Elena por encima de todo, seguiría siendo el padre que ella merecía, porque había aprendido la lección más importante de todas, que algunas cosas, una vez perdidas, no vuelven más, que el tiempo no se recupera, que la infancia pasa demasiado rápido y que cada momento, cada abrazo, cada cuento antes de dormir era precioso e irreversible. Los años fueron pasando y Elena creció. A los 8 años era una niña lista, parlanchina, llena de vida. Adoraba leer, dibujar, jugar con Toby, que ahora era un perro adulto, pero seguía siendo su mejor amigo. La relación con Leticia se había fortalecido. La madre visitaba cada semana, llevaba a Elena a paseos, estaba presente en las presentaciones de la escuela, en los cumpleaños, en las cosas importantes. No vivía con ellos, tenía su propio departamento en Ciudad de México, pero estaba presente de una forma que no lo había estado antes. Mejor tarde que nunca, pensaba Andrés a veces. Andrés había encontrado un equilibrio en la vida. No volvió a trabajar a tiempo completo. No había vuelto al mundo corporativo, pero hacía consultorías eventuales. Ayudaba a pequeñas empresas con estrategias de crecimiento, daba algunas conferencias sobre gestión y liderazgo. Ganaba dinero suficiente sin sacrificar tiempo con Elena. Lo mejor de ambos mundos, descubrió. Propósito profesional, sin perder lo que realmente importaba. Una tarde de jueves, Andrés estaba en la oficina de casa trabajando en una presentación cuando Elena llegó de la escuela más callada de lo normal. Lo notó de inmediato. Años de estar presente le habían enseñado a percibir los matices en su comportamiento, los pequeños cambios que indicaban que algo andaba mal. «Hola, mi amor», dijo, dejando el trabajo de lado inmediatamente. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?» «Bien», respondió Elena, pero sin el entusiasmo usual. Su voz era baja, los hombros caídos. Andrés se levantó y fue hacia ella. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. «¿Puedes contarme?». Elena dudó mirando sus propios pies. Luego habló en una voz tan baja que Andrés casi no la oyó. «La maestra pidió que dibujáramos a nuestra familia. Y yo te dibujé a ti, a mí, a Toby y a mamá. Pero Julia, ella preguntó por qué mi mamá no vive con nosotros. Dijo que las familias de verdad viven todas juntas, que la mía es una familia rota». Andrés sintió que la rabia subía, pero la controló. Los niños podían ser crueles, sin entender el peso de las palabras. Se arrodilló frente a Elena y sostuvo sus hombros gentilmente. «Mírame, mi amor», dijo. Elena levantó los ojos y había lágrimas allí. «Escucha lo que te voy a decir, porque es muy importante. La familia no tiene nada que ver con quién vive en la misma casa. La familia se trata de amor, se trata de estar presente, se trata de personas que se importan unas a otras, que se cuidan unas a otras, que están allí cuando las necesitas. Pero todas mis amigas viven con su papá y su mamá», dijo Elena, la voz temblando. «¿Por qué yo no puedo vivir tan bien? Porque a veces las cosas no funcionan como queremos», explicó Andrés pacientemente. «Tu mamá y yo no nos llevábamos bien juntos, peleábamos mucho, y no era saludable para ninguno de nosotros, especialmente para ti. Pero eso no significa que nuestra familia esté rota. Significa que es diferente, y diferente no es malo, mi amor. Es solo diferente». «Julia dijo que no tengo una familia de verdad», repitió Elena, y ahora las lágrimas corrían. «Dijo que soy hija de padres separados y que eso es triste». Andrés abrazó a su hija con fuerza. «¿Sabes qué es triste?», dijo suavemente. «Triste es tener padres que viven juntos, pero que se odian. Triste es tener padres que se la pasan peleando todo el tiempo frente a sus hijos. Triste es tener padres que no te aman,
que no están presentes, que no les importas, pero tú tienes dos padres que te aman más que a nada, que te eligen todos los días, que están aquí para ti siempre que los necesitas. Eso no es triste, mi amor. Eso es una bendición. Elena lloró por unos minutos más, pero poco a poco se fue calmando. Andrés la llevó al sofá y se quedaron allí, solo abrazados. Toby vino a echarse a sus pies, como si sintiera que alguien necesitaba consuelo. Después de un tiempo, Elena habló de nuevo. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, lo que sea. ¿Todavía amas a mamá?» Andrés pensó cuidadosamente la respuesta. «No como antes», dijo honestamente. «No como esposo y esposa se aman. Pero sí, la quiero de la forma en que quieres a alguien que es importante para ti. Alguien que es la madre de la persona más preciosa de tu vida. Tu mamá y yo no funcionamos juntos, pero nos respetamos y trabajamos juntos por tu bien, porque tú eres la prioridad de ambos. ¿Nunca van a volver?», se preguntó Elena, y había esperanza en su voz. Esa esperanza que muchos hijos de padres separados cargan. «No, mi amor», dijo Andrés gentilmente. «No vamos a volver. Pero eso no es malo, porque ahora todos somos más felices. Y tienes amor por partida doble. Tienes mi casa y la casa de tu mamá. Tienes dos lugares donde eres amada completamente». Elena se quedó en silencio por un momento, procesando. Luego dijo: «Creo que Julia está equivocada. Mi familia no está rota, solo es diferente». Andrés sonrió sintiendo el pecho hincharse de orgullo. «Exacto, mi amor. Exactamente eso». Esa noche, después de que Elena durmió, Andrés se quedó pensando en la conversación, en cómo las palabras de una compañera habían lastimado a su hija, en cómo el mundo juzgaba a las familias que no seguían el patrón tradicional. Pero él sabía la verdad. Sabía que lo que importaba no era la estructura, sino el amor, y Elena tenía amor de sobra. Tenía un padre presente, que la ponía en primer lugar. Tenía una madre que había aprendido de sus errores y había vuelto. Tenía un hogar lleno de cariño, seguridad, presencia verdadera. Algunas semanas después, la escuela organizó un día especial donde los padres podían ir a trabajar con sus hijos por unas horas. Andrés no lo pensó dos veces antes de aceptar. Llegó a la escuela a las 9 de la mañana y encontró a Elena esperando ansiosa en la entrada del salón. Lo presentó a todos sus amigos, incluida Julia, que se quedó visiblemente impresionada cuando Andrés habló sobre el trabajo de consultoría que hacía, sobre las empresas que ayudaba a crecer. Durante las actividades, Andrés notó algo interesante. Muchos de los padres que estaban allí, los que tenían familias tradicionales, estaban más preocupados por responder correos en el celular que por interactuar con sus hijos. Estaban físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Él reconoció eso porque había sido exactamente así. Un padre que estaba allí pero no estaba realmente presente. Elena, por otro lado, tenía toda su atención. Hicieron los dibujos juntos, participaron en las actividades, conversaron, rieron. Y al final del día, cuando la maestra agradeció a todos los padres por su participación, Elena sostuvo la mano de Andrés con orgullo visible. «Este es mi papá», le dijo a Julia, «y es el mejor papá del mundo». En el camino a casa, Elena estaba radiante. «Gracias por venir, papá», dijo. «Algunos papás no pudieron venir. Dijeron que estaban demasiado ocupados en el trabajo». «Yo nunca voy a estar demasiado ocupado para ti», prometió Andrés. «Nunca más. Eso lo aprendí». Cuando llegaron a casa, había una sorpresa esperándolos. Leticia estaba en la puerta, sosteniendo una maleta pequeña. Andrés se confundió por un momento. No era día de visita. «Perdón por aparecer sin avisar», dijo Leticia, «pero necesito hablar con ustedes dos. Es importante». Entraron y se sentaron en la sala. Elena se sentó entre Andrés y Leticia en el sofá, mirando curiosa a su madre. Leticia respiró profundo antes de hablar. «Recibí una propuesta de trabajo», comenzó. «Una propuesta muy buena, pero es en Ciudad de México, aquí en la ciudad, y estaba pensando que tal vez era hora de volver definitivamente, de estar más cerca de ustedes, de Elena». Elena saltó de emoción. «¿Vas a vivir aquí cerca, mamá?», gritó. «¿De verdad?». Leticia sonrió limpiando una lágrima. «Sí, mi amor. Voy a alquilar un departamento, no muy lejos de aquí, para poder verte más seguido, para estar más presente aún». Andrés sintió emociones encontradas. Por un lado estaba feliz por Elena.
Tendría a su madre más cerca, más disponible. Por otro lado, había aprensión. ¿Y si Leticia decepcionaba de nuevo? ¿Y si se iba otra vez? Elena había crecido, había madurado, pero seguía siendo una niña. Todavía podía ser lastimada. Leticia debió notar su vacilación porque miró directamente a los ojos de Andrés. «Sé lo que estás pensando», dijo, «y tienes razón en tener miedo. Decepcioné antes, pero eso fue hace años. Cambié, Andrés, de verdad, y no voy a desaparecer de nuevo. Es una promesa que le hago no solo a Elena, sino a ti también». Andrés asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Haremos que funcione. Por Elena». Y así comenzó una nueva fase. Leticia se mudó a Ciudad de México un mes después. Alquiló un departamento a 15 minutos de distancia de la casa de Andrés. Elena comenzó a pasar algunos fines de semana con su madre, alternando entre las dos casas. Al principio Andrés se ponía ansioso cada vez que ella se iba, pero poco a poco se fue relajando. Leticia realmente había cambiado. Estaba cumpliendo sus promesas. Estaba siendo la madre que Elena merecía. Desarrollaron una rutina de copaternidad que funcionaba sorprendentemente bien. Conversaban sobre la escuela, sobre decisiones importantes, sobre el bienestar de Elena. No eran amigos exactamente, pero eran socios en la tarea más importante de sus vidas: criar a una niña feliz, saludable y amada. Pasaron 2 años desde que Leticia volvió a Ciudad de México. Elena tenía 10 años ahora. Una preadolescente lista y segura de sí misma que dividía su tiempo entre la casa de su papá y el departamento de su mamá con naturalidad. La niña había florecido. Se había convertido en una niña feliz, segura, sabiendo que era amada por ambos padres. Las heridas del pasado habían cicatrizado, no olvidadas por completo, porque algunas cosas dejan marcas, pero curadas lo suficiente para no doler más. Una mañana de sábado, Andrés estaba en la cocina preparando panqueques cuando Elena apareció todavía en pijama, con Toby siguiéndola. El perro tenía 10 años también ahora, más calmado pero todavía su fiel compañero. «Buenos días, papá», dijo, bostezando y sentándose en la mesa. «Buenos días, mi amor», respondió Andrés poniendo un plato de panqueques frente a ella. «¿Dormiste bien?» «Dormí. Tuve un sueño extraño». «Ah, sí, cuéntame». Elena tomó el tenedor y comenzó a comer mientras hablaba. «Soñé con ese día». «¿Sabes cuál?» «Ese día que me enfermé y te tardaste en llegar». Andrés dejó lo que estaba haciendo y la miró. Hacía años que no hablaban de eso. El día de la apendicitis se había convertido en un recuerdo distante, algo que sucedió casi en otra vida. «¿Recuerdas ese día?», preguntó suavemente. «Recuerdo pedazos», dijo Elena pensativa. «Recuerdo que dolía mucho. Recuerdo que te llamé y no contestabas. Recuerdo que me dio mucho miedo. Pero también recuerdo que cuando llegaste, te quedaste conmigo. En el hospital, en casa, todo el tiempo. Y nunca más te fuiste». Andrés sintió la emoción apretarle la garganta. «Sabes, mi amor, ese fue el peor día de mi vida», admitió. «Pero también fue el día más importante. Fue el día que desperté. Fue el día que me di cuenta de que estaba viviendo todo mal, que estaba perdiendo lo más importante, que eras tú». «Lo sé», dijo Elena simplemente. «Y te perdoné hace mucho tiempo, papá. Era pequeña, pero entendía que siempre estabas trabajando. Y después cambiaste. Te quedaste. Eso es lo que importa». Andrés abrazó a su hija, sintiendo el orgullo mezclado con la gratitud. ¿Cómo había crecido? ¿Cómo se había convertido en una persona increíble, empática, capaz de perdonar? Él había hecho muchas cosas mal en la vida, pero criar a Elena, estar presente para ella, había sido la única cosa absolutamente correcta. Más tarde ese día, Andrés llevó a Elena al parque donde solían ir cuando era más pequeña. Caminaron por los mismos senderos, pasaron por el área de juegos donde había jugado 1000 veces, se sentaron en la misma banca donde habían conversado sobre tantas cosas a lo largo de los años. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo, padres empujando columpios, madres conversando mientras sus hijos jugaban. «Papá», dijo Elena de repente, «¿puedo hacerte una pregunta seria?» «Claro, siempre». «¿Te arrepientes?», preguntó. «De haber dejado todo. La empresa, el dinero, todo ese éxito. ¿Te arrepientes de haber elegido quedarte conmigo en lugar de eso?» Andrés miró a su hija.
a esos ojos azules tan parecidos a los de su madre, al rostro que había visto crecer, cambiar, madurar. Ni por un solo segundo, dijo con absoluta certeza. Esa empresa, ese dinero, ese supuesto éxito, nada de eso me hizo feliz de verdad. ¿Sabes qué me hace feliz? Tú, estar aquí contigo. Saber que estás bien, que eres feliz, que sabes que eres amada. Eso sí es éxito. Eso sí vale la pena. Incluso con todo el dinero que perdiste, se insistió Elena. La gente dice que eras casi multimillonario, que ibas a ser uno de los empresarios más importantes del país. Y ahora soy algo mucho mejor, dijo Andrés sonriendo. Soy un padre presente. Soy alguien que estará allí cuando me necesites. Siempre. Y sinceramente, mi amor, prefiero ser recordado como un buen padre que como un empresario exitoso. Porque al final de cuentas, cuando uno es viejo y mira hacia atrás, no son los negocios lo que importa. Son las personas que amamos. Son los momentos que creamos. Son los recuerdos que construimos juntos. Elena se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Te amo, papá, y eres el mejor papá que pude tener. Yo también te amo, mi amor, más que a todo en este universo entero. Se quedaron allí por un tiempo más, solo disfrutando de la presencia del otro, observando a la gente pasar, a los niños jugar, la vida suceder a su alrededor. Y Andrés pensó en todo el viaje, en cómo había comenzado como un empresario obsesionado que no tenía tiempo para nada más que trabajo, cómo casi había perdido a su hija por negligencia, cómo había despertado en el último segundo posible, cómo había cambiado, transformado, reconstruido su vida entera en torno a lo que realmente importaba. No había sido fácil, había exigido sacrificios enormes, pero cada sacrificio había valido la pena. Cada decisión difícil había llevado a momentos como ese, momentos de paz, de amor, de conexión verdadera, y si pudiera volver en el tiempo, haría todo de nuevo. Tomaría exactamente las mismas decisiones. Cuando volvieron a casa al atardecer, Leticia estaba esperando en la puerta. Había venido a buscar a Elena para pasar el domingo con ella. «Hola, mi amor», dijo abrazando a su hija. «¿Lista para nuestro día especial mañana?» «Sí», respondió Elena emocionada. «Va a ser genial». Mientras Elena recogía sus cosas, Leticia se acercó a Andrés. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo, por haber sido el padre que yo no fui como madre cuando más importaba, por haber mantenido a Elena segura cuando la abandoné, por haberme dado una segunda oportunidad cuando no la merecía». «Sí la merecías», dijo Andrés. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad, y probaste que cambiaste de verdad. Elena es feliz. Eso es todo lo que importa». «Es feliz gracias a ti», insistió Leticia. «Tú la salvaste, Andrés, en todos los sentidos posibles». «Nosotros la salvamos», corrigió Andrés. «Juntos, tú volviste, te convertiste en la madre que necesitaba. Yo me convertí en el padre que debía haber sido desde el principio. Lo hicimos juntos». Elena volvió con su mochila, Toby siguiéndola tristemente como siempre hacía cuando ella se iba. «No estés triste, Toby», dijo abrazando al perro. «Vuelvo mañana en la noche». Andrés se agachó y abrazó a su hija. «Te amo, mi amor. Diviértete con tu mamá. Yo también te amo, papá. Hasta mañana». Se quedó en la puerta viendo el auto de Leticia desaparecer por la calle. Toby se sentó a su lado, también observando. Andrés rascó la cabeza del perro. «Es solo hasta mañana, amigote», dijo. «Ella siempre vuelve». Y entró a la casa, sintiendo esa punzada familiar de nostalgia que venía cada vez que Elena se iba. Pero no era como antes, cuando el miedo a perder era paralizante. Ahora era solo la nostalgia normal de un padre que ama a su hija, porque sabía con absoluta certeza que ella siempre volvería, que el lazo entre ellos era demasiado fuerte para romperse, que había construido una fundación sólida de amor, presencia y confianza que duraría para siempre. Esa noche, solo en la casa silenciosa, Andrés fue a la terraza. Era una noche clara, con cielo estrellado. Se sentó en la mecedora que había comprado años atrás y se quedó allí mirando las estrellas. Pensó en su padre, que había pasado toda su vida trabajando y nunca tuvo tiempo para su hijo. Pensó en cómo él había comenzado a seguir el mismo camino. Pensó en cómo todo había cambiado aquel día terrible, cuando Elena llamó pidiendo ayuda y él no contestó. Aquel día había sido el despertar que necesitaba. Había sido el shock necesario
para hacerlo darse cuenta de que estaba viviendo mal. Y aunque fue doloroso, aunque fue traumático, Andrés estaba agradecido por aquel día, porque sin él probablemente habría seguido en el mismo camino. Habría perdido a Elena de verdad. Se habría convertido en una copia exacta del padre ausente que tanto criticó. Pero había cambiado, había elegido diferente. Y ahora, 10 años después, cosechaba los frutos de esa elección. Tenía una hija feliz, saludable, que confiaba en él completamente. Tenía una relación de copaternidad funcional con su exesposa. Tenía una vida equilibrada, con propósito profesional, pero sin sacrificar lo que realmente importaba. Tenía paz. Tenía amor. Tenía todo lo que valía la pena tener. El teléfono sonó, sacando a Andrés de sus pensamientos. Era Elena, haciendo una videollamada desde el departamento de Leticia. «Hola, papá», dijo, sonriendo desde la pantalla. «Solo quería darte las buenas noches». Andrés sonrió, sintiendo el corazón calentarse. «Buenas noches, mi amor. Disfruta tu día con mamá mañana». «Lo disfrutaré». «Te amo, yo también te amo». «Hasta mañana». Colgó y guardó el teléfono mirando de nuevo a las estrellas, e hizo una última promesa silenciosa, como hacía todas las noches. Prometió que seguiría eligiendo correctamente. Seguiría siendo el padre que Elena merecía. Seguiría priorizando el amor por encima de todo, porque había aprendido la lección más importante de la vida, que el verdadero éxito no está en cuentas bancarias o títulos profesionales. Está en abrazos apretados, risas compartidas, presencia verdadera. Está en ser amado y amar completamente. Está en saber que al final de todo, cuando la vida termine y los logros materiales se vuelvan polvo, lo que queda son las personas que amamos y los recuerdos que creamos con ellas. Y Andrés había creado recuerdos hermosos. Había construido una relación de amor genuino con su hija. Se había convertido en el hombre que siempre debió haber sido. No era perfecto. Todavía cometía errores, pero estaba presente. Estaba intentándolo. Estaba eligiendo correctamente todos los días. Y eso, al final de cuentas, era todo lo que importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Andrés y Elena haya tocado sus corazones profundamente. Si te identificaste con este viaje de transformación de un padre ausente que aprendió a estar presente, deja tu comentario contando qué fue lo que más te marcó. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando historias que realmente importan. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tenemos preparadas narrativas emocionantes que exploran la complejidad de la vida, del amor, de la familia y de las elecciones que hacemos. Cada like que dejas nos motiva a continuar. Cada vez que compartes, ayudas a otras personas a encontrar estas historias que pueden transformar perspectivas y tocar corazones. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, que está perdido entre el trabajo y la familia, que necesita un recordatorio sobre lo que realmente importa, comparte esta historia con esa persona. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para despertar y tomar las decisiones correctas antes de que sea demasiado tarde. Todos los días traemos contenidos únicos y especiales como este. No te lo pierdas. Te estamos esperando en los comentarios. Hasta la próxima historia.